Bueno, pues bienvenidos. Soy Cristina Yebra, soy trabajadora de Diaconía España, una organización que lleva ya 26 años en nuestro país trabajando por la integración social y en diferentes ámbitos. Tenemos un área dedicada a la lucha contra la trata, en favor de las mujeres que son víctimas de violencias. Tenemos un área de protección internacional dedicada también al trabajo con las personas que llegan a nuestro país, solicitantes de asilo o en una situación de protección internacional por cualquier otra causa. El área de migraciones, que también intenta aunar esta parte, ¿no?, tan importante, que es que las personas migrantes puedan encontrar una autonomía y bueno, pues desde encontrar un hogar hasta encontrar trabajo. Y el área de urgencia social, donde está metido este proyecto de prevención del suicidio, junto a otros que se dedican sobre todo a la integración de los menores en riesgo de exclusión, a darles las mismas oportunidades que otros menores y también a facilitar el acceso a vivienda, a personas en situación de calle, etc. Pues, si os parece, empezamos con el tema de la prevención, que creo que bastante denso es. Entonces, sé que esta ponencia a menudo suele ser difícil y es sobre todo de digestión lenta. Yo siempre digo eso, ¿no? Porque es cierto que a veces cuesta mucho escuchar determinadas cosas y a veces días después empezamos a darnos cuenta de que hemos visto esas señales en otras personas o que hemos estado más cerca de lo que pensábamos de situaciones similares y, bueno, pues surgen dudas. Me gustaría que supierais que estamos a vuestra disposición para que, si en este momento no hay preguntas, pero las hay dentro de una semana, o surge cualquier cuestión, podáis contar con nosotros para poder hacerlo. Pues vamos a ver el panorama del suicidio. Fijaros, a nivel mundial estamos asistiendo a cada 40 segundos una persona se quita la vida. Esto nos lleva a un número de suicidios de casi 1 millón de personas anualmente en todo el mundo. Esta cifra es muy superior a la cifra que obtendríamos de todos los fallecimientos por guerras y homicidios de todo el planeta. Imaginad a lo que nos estamos enfrentando. Cada suicidio consumado se establece como una relación de que por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio, lo que nos lleva a una cifra de 20 millones de intentos de suicidio anualmente en nuestro planeta. Realmente es un tema que nos preocupa. Si nos vamos al nivel nacional, vemos que cada 2 horas se suicida una persona en nuestro país. De hecho, hace pocos días, esta semana, salieron los datos ya de 2022 y bueno, pues estas 4.003 personas que se suicidaron en 2021 han subido a casi 4.100 en 2022. Entonces, ya son más de 11 personas diarias en nuestro país. Si vemos la proporción de la que hablábamos antes, vemos que son casi 80.000 intentos de suicidio al año en España. Y desde 2021 pasó a ser la primera causa de muerte absoluta en la franja de edad de entre 15 y 29 años. Esto quiere decir que no hay ninguna otra causa de muerte por encima de esto. Bueno, esto evidentemente nos lleva a una situación bastante problemática y bastante difícil. Y como veis, no es un tema menor en la preocupación que tenemos. Es verdad que España no es un país en el que haya muchísimos suicidios y vemos un poco la escala a nivel global, qué países tienen más suicidios y qué países tienen menos. España está bastante bajo. Entonces, imaginaos el problema real que hay ahora mismo en el mundo. Si nos fijamos en los más jovencitos, en los menores de 15 años, vemos que el año pasado fallecieron 22 menores. El año anterior, en 2020, habían sido 14. Ahí sí podemos ver la proporción de lo mucho que está aumentando el riesgo de suicidio en nuestro país.
Y si nos fijamos en los adultos mayores, por encima de los 70 años, vemos que son casi 1.000 las personas que se suicidaron en 2021, con lo cual, pues también es una franja etaria que nos preocupa mucho. Sobre todo porque esta franja etaria tuvo una subida bastante importante a raíz del COVID, a raíz del año 2020, pues situaciones de soledad no deseada, os podéis imaginar que fue muy duro y muchos ancianos pensaron en el suicidio como única alternativa. Si nos fijamos en cómo se comporta este fenómeno en cuanto al género, vemos que por cada suicidio de una mujer hay 3 varones que se suicidan. O sea que de cada 4 suicidios consumados, 3 los cometen varones y 1 mujeres. Muchas personas piensan que son más las mujeres que se suicidan que los varones, pero esto no es así. Y no es así por diferentes razones, entre otras, pues que a los hombres les ha sido negado durante mucho tiempo el poder expresar sus emociones. Los hombres no lloran, no hablan de lo que les ocurre, no hacen un drenaje emocional y esto tiene mucho que ver. Además de eso, utilizan métodos letales más agresivos, con lo cual el éxitus está más garantizado. Y si nos fijamos en cómo se comporta en cuanto a las edades, vemos que hay una franja etaria, una franja de edad entre los 40 y 59 años, que es especialmente preocupante tanto en hombres como en mujeres. ¿Esto por qué sucede? Pues porque es la franja de edad en la que suceden los acontecimientos vitales más estresantes. La pérdida del empleo, pérdida de la pareja, situaciones a nivel legal o a nivel de migraciones que tienen mucho que ver y que son factores muy estresantes, con lo cual vemos tanto en hombres como en mujeres un mayor riesgo de suicidio en esa franja etaria. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el suicidio es algo que es tan abundante y, sin embargo, escuchamos tan poco de ello? Bueno, pues sucede porque es un problema que está realmente lleno de mitos y lleno de situaciones que nos han ido lastrando y que han ido dificultando que hablemos de ello abiertamente. Yo, de verdad, os doy la enhorabuena por estar aquí hoy, porque no es un tema fácil, porque no es un tema agradable y realmente debemos cada uno de nosotros tomar el testigo de la responsabilidad que tenemos frente a esta situación, porque el suicidio no es algo que solamente deban intervenir unos poquitos, no es una cuestión solo de los sanitarios o de los psicólogos o los psiquiatras, no, es un problema social y un problema multicausal y multifactorial, con lo cual todos podemos ser agentes de prevención si sabemos cómo hacerlo. Antes de pasar al vídeo, os voy a explicar. Este vídeo no habla de suicidio, este vídeo habla bueno, es una campaña publicitaria de la Generalitat de Cataluña de hace bastantes años, que formaba parte de una campaña de prevención de los accidentes de tráfico. Pero es fácilmente extrapolable a la razón por la que estáis aquí y por la que tan importante es estar y aprender de qué manera puedo yo intervenir en esta situación, cuál es la cuota de responsabilidad que yo tengo en el problema del suicidio. Así que os invito a verla y a hacer ese ejercicio de trasladar la temática que nos ocupa a lo que nos ofrece el vídeo. El 2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit i l'any passat 231. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 100, no sé, uns 200... Un 20, un 25%. Home, comparativament, doncs... Jo crec que baixar als 200 seria un gran èxit. Com a mínim hauríem de baixar a la meitat. 100 persones. 150. Que poguéssim arribar a 100. Seria una baixada important. Per sota dels 200. I si jo et digués que només hi hauria 3 morts? 3? Doncs molt poc, és la veritat. Exageradament baixa. Serien molt bones notícies. Estaria molt bé. Doncs ara mateix ho veig impossible. No m'ho crec. Ojalá, seria la millor notícia possible, no? Seria una molt boníssima xifra. Estaria contenta perquè creuria que són poques. Perfecte. De fàbula. Al·lucinant. Seria una passada. I si fossin aquests 3? Vols que li donem una abraçada al Tete?
Qui són? El meu home, els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva família. Els meus fills. La meva dona i els meus fills. La meva filla i la meva dona. Els meus fills i la meva dona. La meva nit. La meva filla i el meu marit. Ai, no. Aquests no. Són els meus nets. La meva germana. Em moro. Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tindria que ser 0. Zero. 0. El número ideal és el 0. Sempre ha de ser 0. Víctimes, 0. 0. Cap ni una. 0. 0, 0. Como habéis visto, tiene mucho que ver. Aunque no hablemos de víctimas de accidentes de tráfico, estamos hablando de que esto es un problema que no entiende ni de cultura, ni de estatus social, no entiende de lugares, no entiende de nada. Es un problema que puede aparecer en cualquier momento y en cualquier persona. Con lo cual, es importante que todos tengamos una preparación mínima, que tengamos algo que sepamos, algo básico para saber cómo actuar y qué es lo que tengo que hacer si yo observo algo en una persona de mi entorno. Pues pasamos a estos mitos, ¿vale? Ya hemos ido adelantando algunas cositas, entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Este mito del que hablábamos, ¿no? De que quien desea hacerlo realmente no lo dice. Sabemos que no es cierto. Sabemos que la inmensa mayoría de las personas que están pasando por una experiencia suicida manifiestan abiertamente su ideación de una manera más explícita o de una manera más implícita, más con un cambio de actitud, pero sí que lo manifiestan. Que hablar del suicidio provoca más suicidios. Esto es uno de los mitos más arraigados. Tenemos miedo a hablar del tema. Es un tema incómodo y es un tema que molesta a veces porque tenemos miedo de despertar ideación en alguien que quizá no la tiene o animar a alguien, hablando de ello, a hacerlo. Pero sabemos que esto no es así. Sabemos que cuando hablamos del suicidio lo que realmente estamos haciendo es abrir un espacio seguro donde una persona que está pasando por esa experiencia puede realmente drenar emocionalmente, puede hablar de sus emociones, hablar de su situación y esto va a aliviar ese sentimiento de soledad y de desesperanza por el que está pasando. Con lo cual debemos hablar del suicidio abiertamente, nombrarlo y hablar de esa situación. Eso sí, debemos hacerlo con responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos asistido a un efecto péndulo, ¿no? O no hablamos nada del suicidio o de repente hablamos de ello en un tono amarillista, hablando de detalles, de cómo se suicidó tal persona, vemos noticias en los medios de comunicación con fotos, con datos que no tienen ningún efecto protector en las personas que lo están leyendo. Con lo cual, hablar del suicidio sí, pero con responsabilidad. Hablar de los mitos, hablar de cuáles son las señales de alerta que yo puedo ver, hablar de dónde puedo dirigirme si yo estoy pasando por esta situación o alguien de mi entorno lo está viviendo. Eso es hablar con responsabilidad. Que las personas que viven una experiencia suicida tienen un trastorno mental. Asociar el suicidio a trastorno mental también es un mito y también hace mucho daño al problema. ¿Por qué? Porque es cierto que existe una comorbilidad, es decir, hay muchos trastornos mentales que tienen un riesgo de suicidio más alto que la media general, pero no siempre va unido y son situaciones totalmente independientes. El suicidio en sí no es una enfermedad mental, sino que es una experiencia vital de mucho desconcierto, de una situación de indefensión en la que la persona no ve otra alternativa, con lo cual no podemos ponerlas en paralelo. Y sí que es cierto que tanto el suicidio como la enfermedad mental son temas muy maltratados a nivel social.
vemos que hay mucho desprestigio y mucha, bueno, pues un abuso bastante negativo de estos términos, con lo cual tenemos que hacer ahí también un poquito de efecto protector, sacando una lanza y diciendo, bueno, la enfermedad mental existe y no pasa nada y se cura. Alguien que se rompe un brazo no se avergonzaría de mostrar su escayola, y alguien que está pasando por una situación de enfermedad mental tampoco debería avergonzarse, y deberíamos tener al revés más apoyo y una red todavía más tupida para proteger a esa persona que lo está transitando. Que las personas que se suicidan quieren morir. Esto también es un pensamiento. Hay mucha gente que piensa que realmente lo que desean es morir, pero no es cierto. Lo que desean es dejar de sufrir. Es una situación en la que no encuentran una alternativa. Pasan por una situación que se llama, bueno, una situación de efecto túnel, una situación de secuestro amigdalino, ¿no? Un momento en el que su cerebro no le ofrece otra alternativa. Con lo cual, no es una decisión libre que se toma desde la libertad, porque si no la gente se suicidaría de alegría, y esto no sucede. Es una situación que se toma basada en un momento de absoluta soledad y sensación de desconcierto y de descontrol de su vida. Y que el suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso. Bueno, sabemos que el acto en sí es un acto impulsivo y tiene un mayor o menor impulsividad en función también de las personas. Hay personas más o menos impulsivas y también hay franjas de edad en las que el suicidio se comporta de una manera más impulsiva y en otras no. Por ejemplo, en los ancianos el suicidio suele ser un acto totalmente premeditado y de hecho el éxitus está muy garantizado porque lo hacen sabiendo lo que hacen de manera premeditada y sabiendo que lo van a conseguir. En cambio, hay más intentos fallidos en población más juvenil porque es un acto más impulsivo, sin tanta premeditación y sin tanta preparación. ¿Que solo los psiquiatras y psicólogos pueden intervenir? Pues también lo hemos comentado antes, es realmente una mentira, es una falacia. No es cierto que solo deban intervenir ellos. Por supuesto, tienen un papel imprescindible y fundamental y nunca hay que dejar pasar por alto esa parte que es importantísima. Pero no vale de nada que un psicólogo y un psiquiatra trabaje de una manera ardua con alguien que está pasando por una ideación suicida si su ambiente no tiene una protección especial con esa persona, sino hacemos de soporte emocional. No consiste en derivarle a los sanitarios y olvidarme del tema. Ya está en manos de expertos, yo me aparto, al revés. Fijaros, pasamos una media de 1.800 horas con nuestros compañeros de trabajo. Nuestros niños pasan una media de 800, 900 horas en los centros escolares al año. ¿Quién está más preparado para ver señales de alarma? ¿Quién va a ver antes que algo le está sucediendo al que tengo al lado? Quienes conviven con ellos, con lo cual es un problema que recae muy ampliamente sobre los hombros de la sociedad y por eso estamos aquí y por eso debemos prepararnos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay una serie de factores de riesgo que son situaciones sociales o laborales, vitales, incluso personales, internas de la propia persona, que pueden favorecer que alguien pase por una experiencia suicida. Estas situaciones son acumulativas. ¿Qué quiere decir? Pues que cuantos más factores de riesgo confluyen en una misma persona, pues más riesgo va a tener de pasar por una experiencia suicida. ¿Quiere decir que si yo tengo esos factores voy a pasar por ella? No. Quiere decir que tengo más papeletas. Yo siempre lo explico de una manera muy gráfica. Todos llevamos una mochila en la vida y en esa mochila vamos cargando piedras. Cuantas más piedras tenga en mi mochila, más va a pesar. Con lo cual, ante una situación de estrés, voy a ser más o menos capaz de soportar ese peso. Y ahí puede darse esa experiencia suicida. Ahora, no tener ningún factor de riesgo tampoco me exime de la posibilidad de poder vivenciarlo, ¿vale? Por ejemplo, los acontecimientos vitales negativos, lo que hablábamos antes, ¿no? Situaciones de separaciones, situaciones de problemas legales o la pérdida de un ser querido en una situación más o menos traumática. Los trastornos psicológicos, ya lo decíamos, hay una alta comorbilidad asociada y debemos tenerla en cuenta. Los intentos de suicidio previos, fijaros, este es uno de los factores más importantes. Cuando una persona ya ha tenido un intento de suicidio, su cerebro, ante una situación de estrés nueva, va a ofrecerle de nuevo esa alternativa, con lo cual es importante tenerlo en cuenta y si conocemos a alguien que lo ha vivenciado,
pues debemos todavía estar más protectores y estar más ojo a visor por si sucede algo que pueda desestabilizar a esa persona. Los trastornos por consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia, los problemas disciplinarios o los comportamientos de alto riesgo, pues también tienen un factor de riesgo añadido de cara a pasar por una experiencia suicida. Un historial familiar de suicidio. ¿Por qué? ¿Porque el suicidio se hereda genéticamente? ¿Es un problema que es genético? No, no es genético. No hay ningún estudio que haya podido demostrar que haya un factor hereditario en el comportamiento suicida. Pero sí es cierto que los factores de riesgo a nivel de salud mental sí son hereditarios. Es decir, las enfermedades mentales sí lo son. Y como tienen una alta comorbilidad asociada, pueden derivar en esto. Y además de eso, nosotros aprendemos de forma gregaria. Es decir, yo aprendo de lo que mis padres o mi familia hizo. Con lo cual, si en mi familia ha habido ya situaciones de suicidio, ante una situación estresante o de alto sufrimiento emocional, es posible que mi cerebro también me ofrezca esa alternativa porque mi papá lo hizo así. De hecho, en España hay una zona muy localizada en el sur, entre 3 provincias de Andalucía, donde hay una altísima tasa de suicidio y hay familias enteras donde padres se han suicidado en el mismo lugar, donde los hijos luego, años más tarde, lo han hecho, y no tiene que ver con un comportamiento hereditario, sino más bien con un aprendizaje gregario. La falta de apoyo social, fijaros, lo mencionábamos y es muy importante. El apoyo social, y lo veremos después, es un grandísimo factor protector, el más importante. Cuando una persona está transitando un momento vital muy negativo o altamente estresante, tener a alguien cerca, tener apoyo social, una contención, va a ser muy importante, con lo cual la ausencia de ello es también un factor de riesgo añadido. El estigma asociado a pedir ayuda. ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hablar de estas situaciones? Si nos cuesta hablar de cuando lo empezamos a pasar mal, pues imaginad lo que nos cuesta cuando ya alguien está desbordado absolutamente. Un historial familiar de violencia o de abusos, también en la etapa adulta, aunque esto haya pasado en la infancia, es una de esas piedras muy difíciles de sacar de la mochila. Yo diría imposible de sacar, por lo menos la experiencia, con lo cual es muy importante tener en cuenta que las personas que han pasado situaciones de violencia van a tener una carga extra en su mochila toda la vida. Las barreras para acceder a los servicios sociosanitarios. Hoy en día en Madrid estamos asistiendo a una media de entre 9 y 12 meses para que nos deriven a salud mental desde la atención primaria. Con lo cual, imaginad qué sucede si una persona lo está pasando mal y va al médico de cabecera y le comenta, pero no dice abiertamente que tiene ideación suicida. Cuando ya hay ideación suicida y se manifiesta abiertamente, el protocolo dicta que tiene que ser atendido antes, en un periodo de tiempo más corto, pero no siempre es así, no todo el mundo pide ayuda abiertamente. De hecho, en el médico de cabecera muy poca gente pide ayuda abiertamente, alrededor del 30% solamente. Historial de bullying o acoso. Fijaros, hoy en día sabemos que bueno, pues el bullying y el acoso escolar o laboral es 24 horas, 7 días a la semana, porque con los aparatos tecnológicos, con las redes sociales, realmente es difícil escapar a esta situación. La adolescencia per se es una etapa complicada en la que suceden muchos cambios y que no todos los adolescentes se enfrentan de la misma manera a este momento. Tenemos que ser protectores porque es una etapa complicada. Y de la misma manera, los sanitarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues triplican la tasa de suicidio general. Imaginad. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso también mucho más fácil a medios letales muy agresivos y saben utilizarlos. Con lo cual, ante situaciones estresantes en las que además les cuesta pedir mucho ayuda, porque esto supondría un menor rango laboral o que les apartasen del cuerpo o situaciones en las que se ven comprometidos su propia estabilidad laboral, no se pide ayuda y se llega a situaciones realmente insostenibles. Y esa es la razón. Al final, esa experiencia
sucede porque hay un sufrimiento emocional que se percibe con esta regla de las 3 I's, que nos puede ayudar a recordarlo. Indefinido, no se ve un final a esa situación de absoluto desconcierto emocional y sufrimiento. Irresoluble, no vemos una solución, no se ve una salida, e insoportable. Ya no se puede más. Este sería un poco el cóctel Molotov para que suceda una experiencia suicida. No solo tenemos factores de riesgo, también tenemos factores de protección y ahí es donde tenemos un buen trabajo para ejercitar. Hay factores de protección que nacen de la propia persona, pero hay factores de protección que son sociales, es decir, que la sociedad los podemos ejercer y podemos cultivarlos. Incluso los que son personales, también podemos enseñarnos nosotros mismos, entrenarlos y también ayudar a nuestros menores a que puedan entrenarlos. Pues de la misma manera, son acumulativos. Cuantos más factores protectores confluyen en una misma persona, más protegida va a estar. Y no tener esos factores de protección no siempre es sinónimo de que una persona vaya a pasar por una experiencia similar, sino que, bueno, pues anda con más piedras en su mochila, lo que decíamos antes. Por ejemplo, pues una correcta autoestima. Qué importante es saber quererse en la medida ideal. La confianza en uno mismo, las actitudes, los valores positivos, ¿no? Ejercer justicia, ejercer la verdad, la solidaridad, la amistad. La capacidad de reflexión y también de resiliencia, de saber adaptarme al entorno, al medio, a lo que sucede, que eso, bueno, pues es lo que a veces nos falta. Y es verdad que con el paso de los años vemos que al final hemos ido perdiendo, ¿no?, esa capacidad de resiliencia porque estamos acostumbrados a un mundo que gira muy deprisa y en el que podemos elegir todo. A mí me sorprendía hace poco escuchar a una amiga que me decía que veía las series de televisión a 1,5. Y yo decía, pero qué locura es esa, sí, es que la quiero terminar ya. Y yo, bueno, a lo mejor es bueno hacer un ejercicio de pausar un poco y reposar las cosas, ¿no? Y acostumbrarnos de nuevo a ese esperar, ¿no? Cuando mamá nos leía un cuento a lo mejor en 3 noches y no en una, y tenías que esperar al día siguiente para saber cómo continuaba. La vida al final es así y no podemos perder esa capacidad de resistir a los cambios que van sucediendo porque la vida es un constante cambio. Ser conscientes de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones. No siempre todo es posible y no siempre puedo con todo. A veces tengo que pedir ayuda o a veces tengo que decir no. Qué importante es esto para no agotarme, para saber quererme y saber hasta dónde puedo llegar. Las habilidades para resolver los problemas, la asertividad, esto que decíamos de decir no siempre puedo con todo. La religiosidad y la espiritualidad, fijaros, esto es un factor protector que a mucha gente le sorprende, pero es que la religiosidad y la espiritualidad se viven en comunidad, con lo cual tenemos el factor protector por antonomasia, que es lo social, ¿no? El apoyo social, el saber que soy parte de una comunidad, que estoy cerca de otras personas que velan por mí y que están apoyándome. La ausencia de enfermedades mentales y también de enfermedades a nivel general. De cada 4 suicidios, 1 está relacionado con un dolor físico crónico o una enfermedad terminal. O sea que también tenemos que tenerlo en cuenta. Las relaciones satisfactorias con la familia. Fijaros, hay un estudio que dice que los menores que forman parte desde pequeñitos de las decisiones que se toman en casa, de alguna manera, en la medida evidentemente oportuna, son niños que van a estar protegidos frente al suicidio de por vida, porque se saben parte de una familia y se saben parte importante, que se tiene en cuenta su opinión. El apoyo social, como decíamos, y que lo vamos a repetir mucho porque por eso estamos aquí. Los vínculos afectivos estables, qué importante es tener amigos y ejercer la amistad también, saber que soy importante para otras personas. El nivel socioeconómico, ¿por qué? Bueno, pues lo voy a unir al nivel educativo. Es injusto, pero realmente, por lo que hablábamos antes, si yo tengo un nivel socioeconómico alto, voy a poder obtener esa ayuda que necesito de una manera mucho más ágil que si tengo que esperar.
es sencillamente por esto. Ojalá eso no fuese un factor protector, porque todos pudiésemos tener garantizada una atención sanitaria rápida, urgente y realmente con los medios que necesitamos. La integración y la participación activa en la sociedad. Ejercer un voluntariado, tener un ministerio en una entidad social o en una iglesia o en cualquier ámbito de la vida, ejercer algo en lo que yo sé que soy útil para otras personas y que estoy ayudando de alguna manera a otras personas. Los animales de compañía. Fijaros, es muy importante. Hay personas que están muy solitas y lo único que tienen en la vida es un animal de compañía, pero saben que su vida es importante porque están protegiendo a otro ser. Y de la misma manera, tener hijos o ser cuidador de personas que necesitan una atención especial, pues también es un factor protector. Con este hay que tener un poco de cuidado porque los hijos se hacen mayores y se nos van de casa y las personas dependientes pues a veces pues fallecen o pasan a estar institucionalizados y si ese es nuestro único leitmotiv, pues tenemos que ser vigilantes también de qué puede suceder. Al final debemos ser vigilantes y protectores del entorno. Yo no estoy de acuerdo al 100% con la frase, ¿vale? Porque dice que ningún suicidio, que todos han sido precedidos de señales, y es que es verdad al 90%, pero no todos. Hay algunos que son difícilmente prevenibles y debemos también tenerlo en cuenta, porque realmente lo que queremos es evitar culpas y evitar situaciones en las que no hayamos sido capaces de prevenir este momento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas señales que podemos aprender a observar y a eso nos vamos a meter ahora. Esas señales de prevención. Antes de nada voy a poner este vídeo porque en él vais a ver muchas situaciones que luego hablaremos de ellas, de por qué son señales, ¿no? A ver qué os ha llamado la atención. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Estoy bien, ahorita no puedo hablar. Estoy en mi casa. Hablamos mañana. Feliz. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Hoy no, Andrés. No estás bien. Estoy bien. No estás bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Miguel. No estás bien. Sí, estoy bien. No estás bien. Sí, estoy 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 bien. No estoy bien. No estoy bien. Varias situaciones que os han llamado la atención y ahora vamos a ir viéndolas. Fijaros, hay muchas señales que nos pueden hacer anticipar que alguien está pasando por un sufrimiento emocional muy intenso. Y eso es lo que debemos atender. El suicidio no es una situación que se plantea repentinamente. Se habla, de hecho, de la escalada del suicidio. Quiere decir que hay una serie de situaciones que se van sucediendo y que nos pueden ir haciendo pensar que puede haber mayor riesgo o mayor inmediatez de esta situación, ¿no? Fijaros, el 60% de las personas que se suicidaron en 2021 pidieron cita con el médico de cabecera la última semana antes de cometer el suicidio. Pero es que el mismo día, 1 de cada 5 personas que se suicidaron también pidieron cita. Con lo cual, sí están pidiendo ayuda. No es cierto que no lo digan, sí que lo están haciendo ver. Esto es un ejemplo. Y la culpa no es de los sanitarios, es que es muy difícil verlo, y más en una consulta de 3 minutos. Entonces, realmente por eso es tan importante que nosotros tomemos esa cuota de responsabilidad. Hay mucha gente que se sorprende de que una entidad social esté abarcando esta problemática, ¿no? Porque una entidad social, pues esto le pega más a una entidad a lo mejor de psiquiatras, de psicólogos, algo de salud. Y bueno, pues es que hay una parte muy importante a nivel social y es por eso por lo que necesitamos despertar un poco a la sociedad para que esté alerta y sepan ver esto. Fijaros, verbalizaciones como estas: estaría mejor muerto, sin mí vais a estar mejor, no quiero ser una carga para nadie, ya no puedo más, esto no tiene solución, no valgo para nada. Este tipo de verbalizaciones nos pueden hacer pensar que alguien está pasando por un momento muy complicado. Si además lo unimos a cambios bruscos en el humor, cambios de comportamiento, cambios en el día a día, ¿no? Pues dejar de ser cuidadoso con su vestimenta o empezar a retrasarse en las citas o no rendir a nivel académico, cambios en los horarios, no dormir o dormir demasiado. Este tipo de cambios de comportamiento también nos pueden hacer pensar que alguien está sufriendo mucho. El aislamiento social, una para atrás, por favor. El aislamiento social, de la misma manera, como decíamos, la falta de concentración, no solamente en el colegio, si hablamos de nuestros menores o nuestros jóvenes, también a nivel laboral. Si tenemos compañeros que vemos que de repente empiezan a tener un patrón de impuntualidad asociado a verbalizaciones complicadas
o una actitud de mucho aislamiento, podemos hacer saltar las alarmas y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Un consumo repentino de tóxicos o una mayor frecuencia, una persona que a lo mejor no bebía, no consumía alcohol y de repente consume excesivo alcohol o empieza a consumir algún tipo de sustancia. Las acciones temerarias o asumir riesgos innecesarios. Bueno, piso el acelerador y a ver qué pasa. Esto sucede mucho. De hecho, antes hablábamos de esas cifras, pero es que realmente los expertos lo que nos dicen es que las cifras que veíamos solamente abarcan 1/3 de lo que realmente hay. ¿Por qué? Porque hay muchos suicidios que no son declarados como tal, por miedo al estigma social, por miedo al que dirán o por problemas legales, de una imposibilidad de un cobro de una herencia o de un seguro, con lo cual hay muchos suicidios que no están registrados. Pasamos a la siguiente. Un gasto de dinero injustificado, repentino, ya os digo, pues esos patrones de repente de cambio, patrones de impuntualidad, de ausencias, una autocrítica excesiva o una autohumillación constante, una falta de energía y un descontrol emocional. ¿Qué es eso de descontrol emocional? Pues es esta situación que todos hemos vivido en la que, sin saber por qué, ante cualquier tontería que sucede, yo estallo. Esto que a las madres nos pasa mucho, ¿no? Que cuando estamos muy hartas y muy hasta arriba, de repente el niño hace una tontería por la que habitualmente no pasaría nada y de repente empezamos a llorar y no sabemos qué nos pasa y es que no podemos más. Eso es descontrol emocional, que me pisan el dedo del pie y de repente parece que es que me han soltado una bomba. Bueno, cuando una persona se descontrola emocionalmente es porque está pasando por un sufrimiento emocional. Nuestros pequeños se ven enseguida. Estás en el supermercado, quiero que me compres esto, no te lo voy a comprar y de repente el berrinche es el más grande del mundo. Bueno, pues hay una situación de descontrol emocional. En ese momento hay un secuestro amigdalino, que dirían cualquier psicólogo o psiquiatra en la sala, ¿no? El área del cerebro que está rigiendo no es la adecuada y tenemos que bajar un poco a la emoción para poder sintonizar, validar esa emoción y reconducirlo. Cuando una persona pasa por una experiencia suicida, pasa por un momento en el que no es capaz de encontrar otra salida. Y quiere hacerlo, pero no puede. Físicamente su cerebro no le permite hacerlo de otra manera. Por eso es tan importante estar cerca, para poder ayudar en ese momento. Pasamos a la siguiente. Otras de las señales a las que podemos también dar mucha importancia son las conductas de cierre. Son esas conductas en las que una persona intenta como dejar toda la situación vital en paz, ¿no? Dejar todos los asuntos cerrados. De repente redactar un testamento de una manera, bueno, pues como que no se esperaba, ¿no? Que la persona redacta ese testamento y de repente lo hace. O cerrar asuntos burocráticos, escribir cartas de despedida o notas de despedida. Despedidas demasiado efusivas con seres queridos o llamadas a personas a las que hacía mucho que no se veía. Oye, ¿te acuerdas que hace 10 años tuvimos un encontronazo? Bueno, quería decirte que lo siento mucho y que espero que me perdones. Y cosas que se salen de lo habitual nos pueden hacer ver que algo está sucediendo en esa persona. Visitar a familiares o bueno, regalar objetos de alto valor sentimental, ceder mascotas. Este tipo de conductas nos puede hacer ver que la persona tiene un propósito firme y además, en este tipo de conductas, un propósito inmediato de suicidio. En la última decía, ¿no? Salir de grupos de WhatsApp, que hoy en día es muy importante porque realmente, bueno, pues estamos en esa generación en la que también el ámbito social no solamente abarca lo personal, sino que también abarca las redes sociales. Cuando una persona se aísla, y parte de ese aislamiento es salirse de grupos y cerrar cuentas de redes sociales, también puede hacernos ver que algo puede suceder. Que no quiere decir que no sea esto buenísimo, que salirse del grupo de WhatsApp que hicimos con la familia para ir a comer una paella hace 2 semanas es estupendo, súper sano, que tenemos 1000 grupos de WhatsApp, pero entendedme, hay que también pues hilar un poco fino y ver determinadas conductas que de repente suceden y aparecen simultáneamente y nos pueden hacer levantar esas orejas de Doberman y decir, uy, aquí algo no
no está funcionando como habitualmente. Si yo veo todo esto, ¿qué debo hacer? Bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, si yo empiezo a encontrar todas estas señales en alguien, lo primero es hablar abiertamente de esta situación, hablar del suicidio. Y es muy duro y será una conversación muy difícil, pero es importante y necesario. Antes lo decíamos, hay que dar un espacio a la persona sin juicio para hablar de lo que está viviendo, para hablar de qué tiene, qué sensación tiene, qué situación tiene, qué es lo que está experimentando, para que pueda drenarse emocionalmente, sacar todas esas emociones contenidas con las que ya no puede cargar. Eso que decíamos, ¿no? De insoportable. Ser cálidos y empáticos, abordar esta conversación desde un punto de vista del no juicio, de la cercanía, de la honestidad. No tenemos soluciones mágicas. En este momento no sé qué podemos hacer, pero estoy aquí y quiero ayudarte. Vamos a buscar juntos una posibilidad de salir de esta situación, porque estás pasando por una experiencia en la que tu cabeza no te permite ver otra salida, otra alternativa, pero existe otra alternativa. Hay un psicólogo muy amigo que colabora con nosotros que siempre dice esto, ¿no? De que el suicidio es un problema eterno, una solución eterna, para un problema temporal. Y es que no hay ningún problema que no tenga alguna solución excepto la muerte. Con lo cual podemos encontrar soluciones, podemos encontrar ayuda y de eso se trata. Conservar la calma, transmitir calma. Fijaros, estamos colonizados por neuronas espejo, que son maravillosas, que si no conocéis esto de las neuronas espejo, os invito a leer acerca de ello porque realmente es maravilloso cómo cuando nosotros proyectamos un estado anímico, las personas que nos escuchan y que nos ven también pueden sentir ese estado y vamos a transmitir esa sensación de calma y de seguridad, de saber que no tengo la solución mágica, pero que sí estoy aquí y que estoy aquí por entero. Mostrar esperanzas de superación, porque es un problema que se puede superar, que podemos afrontarlo. Encontrar soluciones prácticas. Si es una persona que está medicada, por ejemplo, o está atendida por un terapeuta, vamos a hablar con su terapeuta para poder decir, oye, vamos a trabajarlo en conjunto, hacer saber de esta situación. Ganar todo el tiempo posible. Fijaros, hemos hablado de la experiencia suicida, que es todo ese tránsito, ¿no? Ese camino desde que una persona aparece, bueno, en su cabeza esa idea de decir, ¿y si yo mañana desaparezco? ¿Qué pasaría? ¿No? O esa sensación de despertarte un día y decir, es que yo, no sé, me gustaría dormir y descansar de todo. Bueno, eso es el inicio de una experiencia suicida. Y todo eso va escalando y se va haciendo más fuerte hasta llegar a una situación en la que la persona realmente pasa al acto. El acto suicida dura 90 minutos. 90 minutos. Son esos 90 minutos en los que hay un secuestro amigdalino, en los que ya no se ve absolutamente ninguna otra salida y la persona ejecuta la acción. Con lo cual, ganar tiempo nos va a ayudar a bajar esa curva de intensidad para que la persona realmente recapacite, pueda pensar con más claridad y pueda ver que hay otras alternativas y que hay otras soluciones que se pueden intentar. Dejar hablar y desahogarse. Tenemos 2 orejas y una boca y no es casual. Hay que escuchar el doble y hablar la mitad. Es el momento de que esa persona drene emocionalmente. No es el momento de contarle mi experiencia o lo que yo viví hace 5 años. No, es el momento de que esa persona pueda hablar de lo que le sucede y pegar un grito si lo necesita y decir todo lo que hay dentro de él. Buscar ayuda profesional, por supuesto. Esto no debe faltar nunca, es muy importante. A modo general, esto es lo que debemos hacer si empezamos a ver que algo sucede en una persona, abordar el tema. Es importante también abordarlo desde lo más general a lo más particular. Si yo tengo dudas de si esa persona está pasando por una experiencia suicida, no le voy a preguntar, oye, ¿te has pensado en suicidar mañana? No es la idea, ¿no? La idea es hablar a lo mejor acerca de qué planes tienes de futuro, qué te gustaría hacer dentro de 2 años. ¿O qué vas a hacer este verano? Ver qué expectativa de futuro tiene esa persona e ir acotando hasta hablar abiertamente. Oye, ¿has pensado alguna vez en hacerte daño? Veo que estás pasando por un momento muy difícil. ¿Esta propuesta se te ha planteado en algún momento en tu cabeza? Normalmente es muy sorprendente, porque cuando se da el espacio sin juicio de hablar de esto, una persona que lo está transitando
habla de ello y se abre. Y solamente hablar de ello sabemos a ciencia cierta que protege, porque baja el nivel de sufrimiento, con lo cual es muy importante abordarlo. ¿Qué no hacer? Que a veces es más importante saber qué no tengo que hacer que lo que sí. Bueno, pues nunca, jamás pensar que una persona que ha tratado de suicidarse o que nos dice que ha pensado en quitarse la vida está llamando la atención. Porque realmente no es una llamada de atención, es una petición de auxilio, es una petición de ayuda. A veces las personas no sabemos decir lo que nos pasa, ¿no? Con los niños, de nuevo, lo vemos muy fácil. Sabemos que están descontrolados y muchas veces decimos, uy, es que lo que le pasa es que está pasado de sueño. Ya no puede, como tiene mucho sueño, pues ya se pone ñoño y se pone tontorrón con todo. No saben decir, tengo tanto sueño que ya no soporto que me estés pidiendo que me coma las judías verdes, mamá. No pueden hacer eso, ¿no? Y entonces se desbordan. Pero es que a los adultos también nos pasa. ¿Cuántas veces hemos llegado a casa del trabajo con un montón de problemas y ante cualquier tontería hemos estallado porque ya no podíamos más? Bueno, pues esto nos pasa a todos y a veces nos cuesta verbalizar lo que realmente nos pasa. En lugar de decir, mira, ahora no me habléis mucho porque vengo saturado y necesito 10 minutos para relajar mi cabeza, llegamos y nos ponemos a pegar gritos porque están todos los juguetes por medio. Bueno, pues esto nos pasa a todos, con lo cual tenemos que ser compasivos también con los demás y comprensivos con los demás. Qué importante el no juicio. Nunca juzgar a una persona, porque nunca sabemos qué piedras lleva en su mochila. Posiblemente vemos alguna piedra, pero hay muchas que no vamos a ver y que posiblemente nunca jamás veremos, con lo cual no podemos juzgar nunca. Es importante nunca reprender, no reprochar. No estarás pensando en hacer una tontería, ¿no? Fijaros, no es lo mismo preguntar abiertamente, ¿has pensado alguna vez en hacerte daño? ¿Has pensado alguna vez en el suicidio? Que preguntar, no estarás haciendo una tontería, porque ya ante esa pregunta la persona va a decir, no lo estoy pensando. Una tontería, no. Fijaros, es quitarse la vida, tonterías pocas. Con lo cual es importante cómo abordamos el tema y nunca desautorizar o minimizar el nivel de sufrimiento. Porque ya os digo, nunca sabemos las tormentas de las que viene una persona. Ante una solicitud concreta de guardar el secreto, yo he hablado con alguien, me ha dicho que sí, que bueno, que lo ha pensado, pero que ya se le ha pasado, que hablando conmigo lo ha replanteado y no lo va a hacer. Y nos pide que guardemos el secreto, pues sintiéndolo mucho no podemos hacerlo. Entre su confianza y su vida nos vamos a quedar con su vida. A esa persona pues habrá que acompañarla, derivarla a un profesional, trabajar con él o con ella, poder hablar con el círculo inmediato, para que todos podamos estar a una haciendo un soporte social, una red tupida de apoyo en la que esa persona pueda descansar también. Al final el profesional sanitario le va a ver momentos muy puntuales, pero todo lo demás de todo el tiempo va a estar rodeado de las personas. En el caso de los menores, jamás saltarnos a los papás o a los cuidadores legales, a los tutores legales. Siempre deben saber que esto está sucediendo. Esto es una herramienta, si quieres pasa a la siguiente, que se va a ver mejor, que os ofrecemos como bueno, pues una posibilidad, algo que podemos hacer con una persona que lo está pasando mal y que en algún momento ha pensado en el suicidio. Bueno, pues vamos a hacer esto, que es un plan de seguridad, ¿no? Saber qué señales de alerta tengo, qué me sucede cuando veo que me desbordo emocionalmente, cómo afronto yo ese desbordamiento, quiénes son las personas con las que yo puedo contar ante esa situación, cuáles son mis razones para vivir, qué importante es tener razones para vivir, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Si esto sucede, ¿dónde tengo que ir? Esto es como la forma más antediluviana, pero bueno, hoy en día hay apps de teléfono móvil y que se pueden descargar gratuitas en las que tenemos estos planes de seguridad y son importantes porque necesito saber, ante una situación en la que yo veo que me desbordo y que no puedo controlarme a mí mismo, ¿qué tengo que hacer? Un plan de seguridad. Si tengo fuertes sospechas, ¿cuál es el siguiente paso? Pues fijaros, primero, tener a disposición los teléfonos de emergencia.
Evitar los medios lesivos. No voy a dejar al alcance de una persona que está en riesgo de suicidio en medios lesivos que puedan favorecer que se haga daño. No dejar sola a esa persona, acompañar, hacer turnos si hace falta, pero que esa persona esté acompañada y que siempre tenga un soporte social, y mejorar esas habilidades de preguntar y de escuchar. Si yo me encuentro con un suicidio inminente, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues fijaros, importante disuadir a la persona de esa idea, ¿no? de esa idea de suicidarse, garantizando su seguridad, evitar todo lo que tenga a su alcance que pueda ser lesivo. Si ha contactado telefónicamente con nosotros, mantener esa llamada todo el tiempo, no cortarla, avisar a servicios de emergencia por otra vía. Actuar con paciencia y tranquilidad, pues posiblemente será lo más difícil, pero es muy importante. Hacer un acercamiento físico progresivo, pidiendo permiso, nunca agarrando a la persona, nunca siendo invasivos. La persona merece respeto en ese momento como en cualquier otro, y debemos hacerlo de manera respetuosa, acercándonos, pues presentándonos, diciendo ¿te parece bien que dé un paso? ¿Puedo darte la mano? ¿Me puedo acercar? Pidiendo permiso. Hacer un abordaje indirecto, preocuparme de sus necesidades. A lo mejor no quiere hablar de lo que le sucede, pero ¿tienes frío? ¿Tienes sed? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Algo que te haga sentir más cómodo? Hacer un abordaje indirecto que nos permita trazar una unión también de confianza. Transmitir que tiene salida. Hacer ver que está pasando por una visión de túnel, por un momento en el que no es capaz de ver otra salida, pero que sí existe, que si nos permite vamos a ayudarle. Utilizar frases cortas, por esto que decíamos antes del secuestro amigdalino, bueno, es una situación de una limitación muy importante a nivel cognitivo, con lo cual, si yo me pongo a argumentar cosas muy largas, la persona físicamente, su cerebro no va a comprender lo que le estoy diciendo, con lo cual tengo que ser un poquito directivo en esa situación. Preguntar por los motivos por los que quiere suicidarse y utilizar la palabra con naturalidad, porque es un suicidio, no es una tontería, no, es un suicidio. Evitar generar falsas expectativas, esto también es importante. No te preocupes, no lo hagas, que mañana vuelve a casa tu mujer, si todo se va a arreglar, pues a lo mejor no vuelve. No voy a mentir a la persona. Una vez más, merece respeto. Preservar su imagen pública, esto es importante. Y me he dejado una aposta, porque esta solamente se va a utilizar en un caso extremo en el que nada de lo anterior esté funcionando y la persona tenga esa decisión absolutamente tomada y no vaya a cambiarla, que es generar ambivalencia. Me voy a cargar todo lo anterior y voy a plantearle la situación. ¿Qué va a pensar quien te encuentre? ¿Has pensado en que a menudo eso que quieres tomar no causa la muerte, pero sí genera un daño de por vida? ¿O que genera una muerte muy lenta y dolorosa? Vamos a hacer ver a la persona que eso que está pensando en hacer realmente no es la mejor opción y que hay otras opciones. Fijaros, hace no mucho, durante la pandemia, durante el tiempo en el que estábamos confinados, una persona llamó, un hombre, al servicio de emergencia aquí en Madrid. Estaba aislado en un pueblo, no quería decir dónde estaba y la llamada era difícilmente localizable, y con el propósito firme de quitarse la vida. La persona que le atendió del servicio de emergencias, la psicóloga de emergencias que le atendió, lo intentó todo y no funcionaba nada. Pero escuchó a lo lejos unos perros y entonces le preguntó: ¿qué va a ser de tus perros? ¿Estás aislado en una zona donde no hay nadie alrededor? ¿Qué va a ser de tus perros si te suicidas ahora? Van a morir. Estamos todos confinados. Pues eso fue el punto de anclaje a la vida que le hizo ver que quizá no era la mejor opción. Y se puso en manos de expertos, se trató y no saben muy bien cómo, incluso logró conseguir pareja en medio de la situación de confinamiento. Y sigue teniendo relación con la psicóloga que le atendió en ese momento. Fue un momento sin duda durísimo, pero siempre es importante buscar ese punto de anclaje a la vida, porque todos tenemos puntos de anclaje a la vida. Algunos recursos de ayuda que podemos tener en cuenta pues son estos.
La línea de la Fundación ANAR para menores tiene además un teléfono a disposición de los propios menores en los que van a ser atendidos 24 horas, 7 días a la semana por psicólogos y psiquiatras. Es un teléfono gratuito, pero también tiene una línea para padres o educadores, personas que están alrededor de ese menor y que necesitan también hablar acerca de la situación que ese menor está viviendo. El teléfono de la esperanza, que lleva muchos años en nuestro país, es 24 horas también. La línea de prevención del suicidio, específica para este fin, el 024, que puso en marcha el Ministerio de Sanidad hace 1 año y 1 mes escaso. Y PreventSuite, que es una aplicación, tanto para Android como para iOS, gratuita, del Observatorio Nacional del Suicidio en España, que también ahí, por ejemplo, tenéis un plan de seguridad y tiene un perfil para la persona que está pasando por una ideación suicida, tiene un perfil para los familiares o también para los sanitarios que atienden a esa persona. Para terminar, os voy a dejar con este vídeo que creo que desgrana muy bien esa idea que quiero transmitiros hoy, que es de cómo nuestras palabras pueden ser palabras que aporten esa gota que colma el vaso o pueden ser palabras que drenen, que ayuden a vaciar esas emociones que están ahogando a una persona. Venga ya, que tampoco es para tanto. Deja de darle vueltas a las cosas. Pero que tampoco tienes motivos para estar así. ¿En serio vas a llorar por eso? De verdad, deja de llorar de una vez, no hay quien te aguante. Deja de reírte ya con el mismo tema de siempre. ¿Cómo te vas a querer suicidar por eso? Eres un cobarde. Qué pesado. Hay gente con problemas peores y no se quejan tanto como tú. De verdad te lo digo, me pareces un exagerado. Joder, es que te lo tomas todo muy a pecho. Es que con esa actitud que tienes te vas a quedar solo. ¿Pero no vas a salir de casa o qué? Madre mía, no se te puede decir nada. Solo lo haces para llamar la atención. Eres una aburrida, no se puede hacer nada contigo, de verdad. Estás enfermo mental. No pasa nada por llorar, yo estoy aquí para escucharte. Estamos contigo. Yo estaré a tu lado. Vas a conseguir salir de esta. ¿Quieres que demos una vuelta y hablemos? ¿Necesitas desahogarte? Podemos hablar de lo que quieras. Eres muy valiente por pedir ayuda. Todos tus motivos son válidos. No eres ningún exagerado. ¿Te apetece que vaya a verte? Me gustaría ayudarte. Pues de cara a, bueno, sabéis que somos una entidad social y este proyecto se llama Proyecto Zoe, porque Zoe en griego significa vida. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Bienestar Social y nos piden, pues por eso os habéis apuntado y os hemos hecho firmar hoy la asistencia porque tenemos que dar un reporte de qué es lo que hacemos, ¿no?, con ese dinero que nos han dado para poder alcanzar a muchas personas. Y también nos piden que, bueno, pues tengamos una valoración, así que os voy a pedir que saquéis el teléfono si os apetece y captéis el código QR para poder evaluar este taller, este encuentro. Y mientras me gustaría poder escucharos, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, es el momento de poder abordarlo. Según estaba escuchando, estaba pensando, no sé si hay algún estudio de las personas altamente sensibles, PAS, o niños altamente sensibles, y la relación con el suicidio. Y luego también me gustaría a lo mejor el tema de conocerse para también saber cuándo está en la alerta roja, si en algún momento determinado está pasando algo. Sí existen estudios que correlacionan a las personas altamente sensibles, precisamente por eso, ¿no?, porque viven situaciones
en las que son más vulnerables ante todos los estímulos externos. Si quieres, luego déjame un correo electrónico y te puedo pasar algún material. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías, pues, bueno, que tampoco es pregunta, ¿no? En sí, es un poco... sí, realmente es importante. De hecho, lo veíamos, ¿no? Es un factor protector el conocerse a sí mismo y ser conscientes de mis capacidades y mis limitaciones. Porque incluso el tener un locus interno exitoso, ¿no? Algo que me ayuda a hacer una retroalimentación, a saber en qué momento estoy. Si alguno de vosotros ha pasado por una depresión, tendrá muy localizadas las señales de alerta. Cuando algo de repente empieza a zozobrar en mí, enseguida saltan señales, ¿no? Pues esta situación es similar. Hay señales en las que noto descontrol, en las que noto que no puedo, que hay un pensamiento en bucle o que todos los días me levanto con esa sensación de no poder abordar mi vida. Bueno, pues quizás son señales de alerta. Cada persona tiene señales de alerta diferentes, por eso en esa tarjeta cortafuegos que os proponíamos, ese plan de seguridad, es importante que eso lo haga la propia persona, porque cada uno sabe cuáles son sus momentos de alerta. Entonces, no hay algo estándar, sino que sería, sobre todo, el desbordamiento emocional. Esa es una de las principales señales que nos puede hacer anticipar que empieza a dejar de ser capaz de afrontar una situación, ¿no? y mi día a día. Bueno, solo quería hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes han hecho alguna investigación con respecto a el porcentaje por cada 100 o por cada 1000, no lo sé, de personas que han pensado, por lo menos que han pensado en el suicidio? Y la otra cosa que quería preguntar es el índice de hace 40 años a este tiempo en cuanto a suicidio. ¿Cuánto es el índice? ¿Es mucho más? ¿Es menos? Porque es que yo recuerdo cuando estaba muy joven que pues yo escuchaba, se ahorcó aquel. Yo soy venezolano, ¿no? Pero escuchaba mucho por casa, se ahorcó aquel, o lo atropelló un coche. Y escuchaba mucho eso. Ahora, actualmente, eso ahora sucede, es mayor. Y la última cosa que quería decir es con respecto a los factores de protección. ¿Vale? Estos factores de protección. Fíjense, la primera pregunta lo hago por lo siguiente, porque yo en algún momento pensé en el suicidio. Ojo, siendo adolescente. Pero yo recuerdo que papá y mamá, ellos no me... Bueno, es que anteriormente se criaba así, no había como mucho afecto, ¿no? Bueno, tú eres mi hijo, yo soy tu hijo y es una relación, tú tienes que estudiar, tienes que ser tu deber, pero no había ese yo te amo, yo te quiero, ven, te abrazo, ¿sabes? Y yo no sé si esta parte de los factores de protección tiene que ver mucho con esto, pero conseguí a mi hermano, que mi hermano sí me daba ese afecto, y ese fue, bueno, es que, pero eso ayudó muchísimo a que yo pudiese tener una razón. Estoy hablando de adolescente, ¿no? Siendo yo adolescente. Entonces, son esas tres cosas. Vale, sí que hay estadísticas. Nosotros no hemos hecho esa investigación. De hecho, ahora vamos a empezar una investigación, pero con los grupos vulnerables con los que trabajamos. Pero sí que hay estadísticas que afrontan la ideación suicida. Lo que pasa que no son muy fiables. O sea, hay que tener eso en cuenta. Hay estadísticas que se hacen valorando, y de hecho los resultados son alarmantes. Aproximadamente el 50% de la población general va a pasar por una ideación suicida a lo largo de su vida. Eso es lo que dicen las estadísticas, o sea que imaginad. Ahora, una situación de vulnerabilidad ante el suicidio no significa haber alcanzado todos los pasos, sino que significa que ha habido una propuesta, ¿no? Que en mi cabeza un día yo pensé, no puedo más. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Todos estos datos los podéis encontrar fácilmente en Internet, ¿vale?
En la OMS tiene algunos dosieres muy interesantes de investigaciones. En cuanto a la tasa de suicidio de hace unos 40 años, aproximadamente, o de 60 años me decías, ¿no? Aproximadamente ha aumentado un 60% el suicidio. Pero seguimos estando ante unos datos muy incompletos, por lo que comentaba antes, porque no todos los suicidios son declarados como tal, con lo cual hay estimaciones. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos detecta rápidamente suicidios que luego nunca serán declarados como tal, en accidentes de tráfico, accidentes sin marcas de frenada, con el conductor sin cinturón, situaciones en las que ellos rápidamente saben que eso era un suicidio, pero si no hay nota suicida o la familia no lo declara como tal, no cuenta. Precipitaciones. Si vosotros os fijáis en el INE, en las causas de muerte, somos un país de torpes. Hay una cantidad de precipitaciones accidentales increíbles. Ingestas medicamentosas accidentales. No, algo no cuadra. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso las estadísticas son fiables en una medida. Y en cuanto a los factores de protección, pues sin duda, y un poco echando ahí mano de mi profesión, creo que hemos perdido, y fíjate que tú me hablabas de que en tu infancia pues a lo mejor el afecto paterno-filial era un poco relativo y me imagino que también va en la familia, en la cultura. Seguro que si ponemos muchas culturas observaremos diferentes datos, ¿no? No se va a comportar siempre igual. Pero hemos asistido a un momento en el que nuestros niños están muy solitos. En el momento vital en el que más afecto podríamos tener, porque estamos rodeados 24 horas y 7 días a la semana de gente, estamos en redes sociales, estamos permanentemente unidos, es el momento en el que más sola se siente la gente. Porque lo que vemos es un estándar, vemos algo que aparenta ser, pero que no es. ¿Cuántas veces mostramos lo bonito en las redes sociales y lo feo? ¿Y lo que no gusta? ¿Dónde está? ¿Cuántos niños pues, no tienen a papá o a mamá cerca durante toda la tarde? O estamos en la misma sala, pero todos mirando un portátil o un móvil. Tiempo de calidad, tiempo de mirarnos a los ojos y de decir estoy aquí solo para ti, no me importa nada más en el mundo. Así sean 5 minutos, pero son 5 minutos solo para ti. Esto creo que si hiciésemos un esfuerzo por recuperarlo, sería muy importante. Me alegro mucho, gracias por contar tu experiencia. Me alegro mucho de que tuvieras a un hermano que se fijó en ese momento y que pudo ser de bastón para ti. Cristina, en primer lugar, darte las gracias por esta ponencia y por tu esfuerzo. Y la pregunta que te hago es que hablas, y he tomado nota, de que somos agentes de prevención y quiero... la pregunta mía es que eso a mí me crea estrés, porque me siento incompetente, me siento inseguro de poder salvar una vida y no sé qué podría decirme. Pues mira, no tenemos que hacernos cargo de salvar una vida, sino que tenemos que hacernos cargo de observar lo que pasa a mi alrededor. Nos tenemos que hacer cargo de dar la señal de alarma cuando yo veo que algo no funciona. Y nos tenemos que hacer cargo de tener conversaciones difíciles, porque nos cuesta mucho tener conversaciones difíciles. Y llamar a las cosas por su nombre, sentarme con alguien para poder decir qué sucede. Veo que algo no funciona. Eso es el agente protector. Ahí estás. Eso lo podemos hacer todos y no somos incompetentes. Luego hay una parte muy importante que van a hacer expertos en la materia y que eso les compete a ellos, no a nosotros. Pero esa otra parte es nuestra y es que es solamente nuestra. Si sabemos que alguien lo está pasando mal, el mandar un mensaje diario. Oye, vamos a hablar todos los días y me cuentas lo mejor y lo peor del día. Te voy a ver los martes nos tomamos un café. Eso es ser agentes protectores. Esa es la prevención. Hola, buenas. También soy venezolana, soy cristiana también y tengo una hermana con
hace un año se intentó suicidar y estamos en este factor protector, todos los días llamándola 3 veces al día. Es desgastador, porque por más oración, al psicólogo, al psiquiatra, liberación, oración, ayuno, o sea, todo lo que está a nuestro alcance. ¿Y cuánto tiempo? Pues mira, los estudios dicen que lo más difícil es el primer año y que luego el riesgo va bajando, pero nunca hay que levantar la guardia. Tampoco hay que ser sobreprotectores, porque eso también estresa mucho a la persona. Pero ¿sabes qué ocurre? Que las personas estamos vivas y las situaciones y los problemas también están vivos, porque están vivos con nosotros. Realmente lo que podéis hacer es súper importante, que es estar, hacer presencia activa, dejar la otra parte a profesionales y crear una red alrededor de una persona que lo está pasando tan mal. Y luego, cuidarse, cuidaros vosotros, porque es muy difícil apoyar y muy difícil ayudar si a mí no me cuidan. Y os lo dice una experta fatal en todo esto, porque yo me pongo siempre al límite y se enfadan mucho conmigo en el trabajo por esta situación. Pero realmente es importante. Hay grupos de familias, hay grupos de duelo, hay grupos de familias que están pasando por esta situación con un familiar, donde pueden hablar abiertamente de lo que sucede, de cómo lo viven, de qué están utilizando, qué herramientas tienen. Y esto es muy importante, obtener también ayuda, porque es muy difícil ser soporte si uno no está bien. O sea que sin duda es muy desgastante, es una tarea muy difícil y a menudo la familia llega un momento en que ya no sabe qué hacer y no puede hacer más. Pero realmente ceñirnos a eso, a estar y a tener también conciencia de que la persona al final va a tomar una decisión y es una decisión de esa persona. Gracias. Una pregunta, si la gente se autolesiona, o sea, ¿es porque se quiere suicidar o es por otra razón? Pues mira, la mayoría de las personas, sobre todo adolescentes, que es donde más confluye la autolesión, que lo hacen, realmente lo que están haciendo es intentar sacar ese dolor emocional y hacerlo físico. A menudo la autolesión no es el preámbulo del suicidio, pero es verdad que a veces se puede ir de las manos y es verdad que a veces también puede ser una escalada en enfrentarse al dolor. Entonces, hay propuestas y hay situaciones que se pueden revertir. Por ejemplo, en lugar de hacerme daño físico, voy a agarrar un hielo que me va a causar un dolor físico, pero que no me va a dañar. Es una estrategia. Y conocer el por qué se hace. Me ha encantado la pregunta porque realmente es importante saberlo. Se hace para poder sentir el dolor de manera física, porque no saben abordarlo. Lo emocional no saben expresarlo y necesitan sentirlo. Y a menudo, al sentirlo, sienten que baja ese nivel de dolor emocional. Lo que pasa es que no es una buena herramienta, porque al momento vuelve a surgir y volvemos a empezar. Con lo cual es importante ante esas situaciones lo mismo, hablarlo, animar a esa persona a ir a una terapia donde le van a enseñar a reconducir ese dolor emocional y a poder sacarlo, no poner una tirita, porque si yo pongo una tirita sobre una herida y no la limpio y no la curo, no va a mejorar, va a empeorar. Lo único que estoy haciendo es taparla. Entonces es importante abordarlo.